Vamos nomás. Bien, lo que estuvimos trabajando en nuestra última clase tuvo que ver con presentar un poco y empezar a estudiar a estos nuevos tipos de funciones que eran los campos escalares o las también llamados funciones de varias variables independientes, ¿no? Y dijimos que vamos a focalizar más que nada para una cuestión de simpleza y también porque son los que más podemos acercarnos desde una perspectiva más de análisis integral. Son con los que tienen dos variables independientes, ¿bien? Funciones de dos variables independientes. Y lo que estuvimos viendo, repasamos cosas sobre su conjunto dominio, que era en general una región plana, ¿bien? Una región que incluía infinitas, usualmente, duplas ordenadas de números, y su conjunto imagen, que era, estaba incluido en los reales, ¿bien? Porque los campos escalares, como recordarán, son funciones que a cada n upla ordenada, en este caso dupla ordenada, le asigna un y solo un número real, ¿bien? O sea, va de Rn a R, ¿bien? Como se dice habitualmente. Lo que estuvimos trabajando más en detalle en la última clase y presentamos son las estrategias de análisis gráfico de los campos escalares. Entonces vimos que había dos estrategias fundamentales para el trabajo. Una es con la que más trabajamos en la última clase. Ay, perdón. Una son las gráficas, ¿bien? El conjunto gráfica, que es con la que más trabajamos, y para lo cual vamos a recurrir, ya que tienen la posibilidad de hacerlo, a trabajar con software matemático. Sí, estuvimos trabajando con GeoGebra. Y también otra posibilidad es trabajar con los mapas de contorno, que es con lo que vamos a meternos un poco más en detalle hoy. ¿Bien? Pero lo que estuvimos viendo, para hacer un repaso breve también, en la última clase, era de la posibilidad que tenemos ahora, en este momento del mundo y la tecnología, de representar los campos escalares a partir de su gráfica. ¿Qué tipo de elemento geométrico es la gráfica de un campo escalar de dos variables independientes? ¿Se acuerdan? Si buscábamos esa gráfica, ¿qué obteníamos en general? Una superficie. Una superficie, muy bien. ¿Sí? O sea, no obteníamos ni una curva, como pasaba cuando graficábamos la imagen de las funciones vectoriales, o cuando graficábamos la imagen de una función escalar, perdón, la gráfica de una función escalar, que eran curvas planas en general, con diferentes características, ¿no? Hombre, por supuesto. Después tenemos toda la variabilidad y diversidad, ¿no? Pero en general tenemos, hasta ahora veníamos representando en forma de curva, y ahora aparecen que las gráficas, este conjunto de gráficas, son superficies. ¿Sí? Es decir, tenemos un conjunto usualmente de infinitos puntos de R3. ¿Sí? Son puntos que tienen tres coordenadas. Los tenemos que graficar en el espacio. Y esos puntos tenían, cada uno de ellos, tres coordenadas, ¿no? X e Y iban a tomar para cada punto de la gráfica los valores de un punto del dominio, bien, las coordenadas de un punto del dominio. Y Z sería la imagen que le corresponde. Entonces, si hacíamos eso con todos los posibles puntos del dominio, es decir, a todos los puntos del dominio, le hacíamos corresponder un punto de la gráfica con X e y la Z que le corresponde, entonces lo que se formaría sería una superficie en R3 que dijimos que no tenía espesor, no tenía volumen, bien, simplemente era una superficie de espesor infinitesimalmente pequeño, y que a eso le llamábamos gráfica del campo escalar. Era una representación gráfica de esa función. Y de ahí podíamos leer los conjuntos asociados. ¿Sí? Podíamos leer, por ejemplo, ahí lo tengo presentado, podíamos, si proyectábamos sobre el plano de XY, es decir, proyectar significa como apretujar esto sobre el plano XY y ver qué puntos quedan cubiertos, o también lo pueden pensar como iluminar desde arriba y ver la sombra que proyecta en el plano XY, son todas analogías para pensar esta operación matemática. Entonces, aquí lo que podríamos ver era el dominio de esa función, de ese campo escalar. Mientras que si hacíamos lo mismo y lo proyectábamos, lo apretujábamos sobre el eje Z, íbamos a obtener un intervalo real que iba a ser
la imagen de ese campo. Entonces, a partir de la gráfica podíamos analizar ambos conjuntos asociados al campo. ¿De acuerdo? Esa es un poco la idea de lo que vimos en la última clase. Y estuvimos trabajando con algunas gráficas, bien, paradigmáticas, así, en nuestro problemita, que ahora lo voy a volver a contar, el problemita, pero empezamos a trabajar con algunas gráficas y empezamos a analizarlas, ¿sí? A ver qué información podíamos obtener a partir de esas gráficas. Me parece bien, de hecho, y quiero hacerlo, a ver, retomar esto, porque yo sé que les cuesta un poco más trabajar en el espacio, yo sé que no es sencillo, entonces me interesa que le demos bola. A ver. No sé si ven ahí. Bien, ahí deberían estar viendo mi pantalla de GeoGebra. Entonces, en GeoGebra, ya les dije que hay un tutorial para usar GeoGebra para esto en nuestro canal de YouTube. Pueden buscarlo. Para poder usarlo de manera correcta y hacer esto ustedes, digamos, no solo depender de verlo acá. Entonces, habíamos estado planteando un caso, para simplificar, un caso donde el campo, teníamos varias leyes de campos escalares y cada una de ellas lo que representaba o buscaba representar, era la concentración de un antígeno, ¿sí? No importa, de una cierta sustancia, sobre una placa, bien rectangular. Eso era nuestra idea. Entonces, estuvimos trabajando con algunas de ellas. Si quieren, analicemos otra, por ejemplo, esta que tenemos acá. Acá lo que tenemos representada es la gráfica de este campo escalar que tienen acá, ¿sí? Cuya ley es 3 menos raíz de 4x cuadrado más 4y cuadrado. Vimos también que las gráficas, a ver, recuerden que, como les acabo de decir, las gráficas de los campos escalares, estas superficies, no tienen espesor. O sea, fíjense que ahí adentro se supone que es hueco. O sea, esto no es un cuerpo relleno. De todos los puntos internos a la superficie están incluidos en la gráfica. Simplemente es como si fuera una lámina infinitesimalmente angosta que tiene esta forma. Y dijimos que algunas tienen nombres. ¿Se acuerdan que las que vimos antes, acá las tenemos, por ejemplo? Bueno, esta no se ve, pero ya aparecerá. Habíamos visto esta, que le habíamos dado el nombre de paraboloide circular. Hoy veremos por qué. Y también habíamos visto esta, que también le habíamos dado el nombre de paraboloide, pero elíptico. ¿Sí? Esta que tenemos ahora, ya dijimos que es conocida para nosotros. ¿Cómo se llama esta superficie? Hace falta que le pongamos un nombre muy raro. A ver, en chat. Cónica, bien, es un cono. En realidad es medio cónico, medio cono, pero bueno, no importa. Es una superficie que nosotros relacionamos con algo que ya conocemos, que son los conos. Entonces, acá tenemos esta superficie cónica y lo que nosotros habíamos estado trabajando o el modelo que estábamos analizando era que a cada punto del plano, cada punto bidimensional, cada punto en un sistema bidimensional con sus coordenadas x, y, que se correspondían a las posiciones dentro de una placa rectangular, le asignábamos un número que se correspondía con la concentración del antígeno en ese punto de la placa. Eso es lo que representaban nuestros campos, bien, F1, F2, F3 y F4. Y el origen de coordenadas de ese sistema bidimensional que ubicamos sobre la placa, era el centro de la placa, donde nosotros habíamos inyectado originalmente esa sustancia y había empezado a difundir circularmente hacia fuera, ¿no? Eso era un poco nuestro problema. A ver, ¿qué me dicen ustedes? ¿Qué les parece? Este campo que está representado acá, ¿tiene sentido químico con esa situación que estamos queriendo modelizar o no? ¿Y por qué? Repito, esto es para hacer un repaso, pero me interesa que lo veamos y que justifiquemos estas cosas que les cuestan. Sí, porque la concentración en el punto central es como más elevada, después va achicándose y está haciendo como una forma circular.
alrededor del centro. Bien, excelente, perfecto. O sea, acá, ¿cuál es la concentración de esta sustancia, de este antígeno, en el sitio de siembra? 20 era. No, 20 era, ¿se acuerdan? Bueno, no nos metamos con eso por ahora, pero 20 era el lugar donde la concentración de donde aparecía el halo, ¿no? Entonces, si nos movíamos 2 centímetros del sitio de siembra, teníamos que tener una concentración de 20. Eso era otro dato que nos daba el problema. Por ahora no nos interesa eso. En esto, con lo que están viendo ahí, ustedes están viendo la gráfica de ese campo escalar. Leamos esa gráfica. ¿Cuál es la concentración de antígeno en el sitio de siembra? Leyendo la gráfica, ¿eh? 3. 3. Muy bien, excelente. ¿Cómo hacemos para llegar a ese valor? Ustedes fíjense que el sitio de siembra se correspondía a el punto 0, 0. Bien, el punto con coordenada 0, 0 en mi placa me ubicaba al sitio central de la placa, por lo tanto el sitio de siembra. En ese punto de coordenada 0, 0, si yo estoy ahora no en un sistema bidimensional, sino en este sistema tridimensional donde estoy graficando al campo propuesto, entonces yo lo que tendría que buscar es el punto perteneciente a la gráfica, ¿sí? Ese que está incluido en esta gráfica violeta, y que tenga x, y 0, 0. ¿Bien? Entonces acá tendría x, y 0, 0, estaría ubicado en ese puntito y tendría que fijarme de todos estos infinitos puntos de la gráfica cuál le corresponde. ¿Cómo hago? Bueno, desde el 0, 0 subo verticalmente hasta encontrarme con la gráfica. Ahí. Y el valor de z de este punto es el que me está indicando cuál es el valor de imagen del campo para ese punto. ¿Bien? Que en este caso vale 3. Entonces, yo lo que tendría ahí sería el punto 0, 0, 3. Perdón, sería 0 y 0, me dan las coordenadas del punto del dominio sobre el cual estoy aplicando el campo, mientras que su valor de z, 3, me está dando el valor de la imagen que le corresponde a ese punto del dominio. En nuestro problema, eso lo podemos pensar como que en el punto de la placa, en posición 0, 0, es decir, en el centro de la placa, la concentración del antígeno es 3 ppm. ¿Sí? ¿Me expliqué? Esto es más que nada para ver cómo analizamos, así sencillamente, estas gráficas. Ahora, vemos que ese punto es un máximo, tanto relativo como absoluto, para mi función, ¿no? Es decir, ¿por qué es un máximo? A ver, ¿cómo justificarían que en ese punto se da un máximo? Más que nada para que vean que las justificaciones son iguales que las que ustedes usaban en Matemática 1. Porque cualquier otro punto de la gráfica tiene una... ¿Se dice imagen? ¿Una imagen menor que ese punto? Perfecto, excelente. Cualquier otro punto del dominio de ese campo, bien, si yo aplico la función, va a tener una imagen menor 3. Entonces 3 es el máximo, es la imagen máxima. Ya sea relativa, porque en un entorno cercano a ese punto sucede esto que estamos diciendo, y también absoluta, porque para todos los puntos del dominio sucede esto que estamos diciendo. Bien, bien, ahora, considerando esto, y ahora sí incorporando el dato que teníamos, que a una distancia de 2, ¿bien?, del centro, la concentración de antígeno tenía que ser 20 ppm, porque eso es lo que vimos experimentalmente. ¿Les parece un buen modelo? Ya dijimos que el comportamiento de la función tenía sentido, ¿no? Como que tenía un máximo en el sitio de siembra y disminuía si nos alejábamos de él. Ahora, si ya incorporamos los datos cuantitativos, que sabemos que hay 20 ppm a una distancia de 2 centímetros del centro, ¿esto tiene correlación?
Yo diría que no, porque hay como más concentración a donde se difundió que a donde lo inyecté en un principio. Mm, O como que sería, bien, como que debería ser así, ¿no? Como que vos acá sabés que tiene 3 donde inyectaste y debería llegar a 20 más lejos. Ese es el punto. ¿Eso me querés decir? no sería al revés, tipo, tendría que haber como más a donde inyecté y menos a donde se difundió. Perfecto. Bien, eso es lo que debería pasar. Bien, Claro, excelente. ¿Y acá pasa? no. No. De hecho, sabemos que el máximo es donde lo inyecté, pero ese máximo es 3. O sea, nunca voy a poder llegar a 20, porque sé que el máximo es 3, justamente. Bien, nunca voy a poder obtener imágenes mayores a 3. Mientras que yo ya sé que, al menos en ciertos puntos del dominio, la imagen yo ya sé que es 20, porque ahí me apareció el halo. O sea, esa es la situación, el fenómeno real que estoy analizando. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, para esto sirven un poco las gráficas. No sé si tienen alguna pregunta, si quedó claro, si no me van interrumpiendo, ¿eh? Yo sé que trabajo en el espacio no hicieron mucho ustedes, justamente. No sé si todos, pero eh, muchas personas aquí no han trabajado tanto en el espacio, quizás solo con vectores. Entonces, cualquier pregunta me van diciendo. Nos tomaremos el tiempo para eh, analizar estos casos. Entonces, acá lo que vimos es como mm, cómo podemos estudiar o analizar gráficamente campos escalares a partir de su gráfica. Eso lo podemos hacer ahora porque tenemos graficadores a la mano, que son muy fácilmente accesibles. Pueden bajarse GeoGebra para la compu. Eh, no hay, creo, todavía un GeoGebra 3D online, es decir, una página web para esto. Creo, quizás ya ahora existe, hace un tiempo no existía. Hay que bajársela, pero también lo pueden usar en el celular. En el celular tiene una aplicación gratuita de GeoGebra 3D, que solamente incorporan la ley, les verifica todo, les pueden mover, ¿bien? Usen eso, lo pueden usar en los exámenes, ¿bien? Nos interesa que lo usen en los exámenes, que aprendan a usarlos, que aprendan a utilizar la herramienta tecnológica y que no hagan cosas de memoria. Ahora, más allá de esto, y si van presencial también pueden usarlo. Bien, más allá de esto, con el celu sí, pero bueno, nosotros ahí estamos más atentos, en realidad, a qué están haciendo. Entonces tenemos mucha fe en la presencialidad, en la virtualidad también. Igual ya, como habrán visto, hemos modificado nuestras instancias evaluativas para que sea bastante claro si están haciendo cosas poco éticas y nos damos cuenta muy fácil. Profe, creo que está disponible así online. Ah, buenísimo. O sea, sí que estaba disponible en 2D, pero no sabía si en 3D. Pero Sí, buenísimo. sí. Si está disponible, mejor. Bien. Entonces, esta es una estrategia. Ahora, históricamente, imagínense que esto está disponible en nuestras manos hace 15 años como mucho. Históricamente, todos los análisis que se han hecho sobre este tipo de campos escalares y de modelos usando campos escalares, no tenían la opción de hacer estas gráficas de manera sencilla, rápida e interactiva. Entonces, sí, quizás en un libro podemos encontrar imágenes o fotos de gráficas, ¿bien? Estáticas, por supuesto, pero en general no se utilizaba eso, sino que se utilizaba otra estrategia para trabajar en 2 dimensiones. Es decir, esto que está en 3 dimensiones, analizarlo usando 2 dimensiones, que es algo más accesible tanto para la gráfica a mano como para nuestro análisis mental. Bien, entonces hoy nos vamos a meter un poco con eso. Bien. Acá lo que se utiliza o sea, lo que se busca es relacionar estas gráficas de estas superficies, de estos campos escalares, la gráfica de los campos escalares, con curvas planas. ¿Bien? Obviamente que vamos a perder información, porque estamos pasando del 3D al 2D. Pero
lo que se busca es usar un conjunto de curvas, no una, sino algunas curvas, que nos permitan dar una cierta idea de cómo es la forma de la gráfica, sin requerir usar la tercera dimensión. Por eso son curvas planas. ¿Bien? Entonces, hay muchas formas de hacerlo, pero me voy a concentrar en la principal, diría, y la que más se ha utilizado, que es las intersecciones entre esta superficie con otra superficie o otras superficies sencillas que son los planos coordenados. ¿Bien? Ustedes cuando trabajaban en un sistema bidimensional, bueno, vuelvo acá, bien, ahora sí, voy a tapar y voy a volver acá. Cuando ustedes trabajaban en este sistema, en el del medio, en el sistema bidimensional, tenían el plano coordenado y dos ejes. ¿Bien? El eje X, el eje Y. Entonces tenían dos ejes reales y un único plano coordenado. Entonces, acá, fíjense que cada plano coordenado quedaba limitado por esos dos ejes. O sea, esos dos ejes, que son, lo podemos pensar como dos rectas, limitan o delimitan o definen un plano que los incluye. Cuando estamos en el espacio, que aparecen tres ejes, ahora ya no tenemos un único plano coordenado. Tenemos, de hecho, tres planos coordenados. ¿Qué son los planos coordenados? Simplemente un plano, una superficie plana, ¿bien? Repito, que no tiene espesor, y que incluye, ¿sí? que comprende, que está incluido en ese plano, dos de los tres ejes. Entonces, uno de los que siempre usamos, o el más tradicional, es el plano XY. El plano XY es, en definitiva, aquel plano, en el espacio, estoy hablando en R3, que incluye a los ejes X e Y, que acá están marcados en rojo y en verde. ¿No? Entonces sería este planito, a ver, lo voy a marcar. Creo que puedo hacerlo. Es ese plano. ¿Bien? Es el plano que incluye a ambos ejes. ¿Sí? Fíjense. No tiene ningún tipo de espesor, es simplemente una superficie plana que incluye esos dos ejes. Entonces, como incluye al eje X y al eje Y, se le llama plano XY, plano coordenado XY, o se simboliza con pi sub XY. ¿Bien? Ese sería este planito. Obviamente, tenemos otros planos. Por ejemplo, tenemos el XZ, que el XZ incluiría, voy a sacar esto, incluiría al eje X, o sea, al eje rojo, y al eje Z, es decir, al eje azul. Entonces sería como si fuera un plano que está acá, ¿no? Que los incluyen los dos, no sé si se lo imaginan. Por ejemplo, ahí estaría justamente acá el plano. ¿Sí? Saldría como para afuera de su monitor. O si lo planteamos así, sería el plano del monitor, sería el plano XZ, y el eje Y es el que saldría hacia afuera del monitor. ¿Bien? Y también existe el plano YZ, por supuesto, que es análogo. Incluye al Z y al Y. Bien. Sería acá. Si lo planteo así, sería el plano del monitor y el eje X sale hacia afuera. Entonces fíjense que ahí tenemos tres planos coordenados. ¿Sí? Y en esos planos coordenados no solo tienen la característica de que incluyen a los dos ejes que les dan su nombre, sino que es un plano perpendicular al otro. Por ejemplo, vuelvo con el plano XY. Mi plano XY es perpendicular al eje Z. ¿Sí? O sea, el eje Z queda a 90 grados de ese plano. ¿De acuerdo? Y así pasa con todos. El XZ es perpendicular al eje Y, el YZ es perpendicular al eje X. ¿De acuerdo? No sé si hay alguna duda, pero yo sé que es un poco raro, pero con un graficador es bastante fácil de ver. Ahora, estos planos son sencillos de utilizar o nos dan ventajas para su utilización, no solo desde lo geométrico, sino también desde lo algebraico, porque tenemos formas muy sencillas de representarlos a partir de una ecuación. ¿Bien? Entonces, voy a trabajar con este y quiero que lo deduzcamos y charlemos un poco sobre esto.
Yo lo que necesito ahora es encontrar una ecuación, bien, una expresión algebraica, que va a ser una ecuación, tiene que haber una igualdad, que me incluya o que me describa a todos los puntos del plano XY, de ese que tienen ahí graficado en gris, y nada más. Es decir, que sea exhaustiva y unívoca. Es decir, todos los puntos que cumplan esa ecuación tienen que estar en el plano. Y si no la cumplen, no están incluidos en el plano. ¿Se entiende? Como que hay una correspondencia entre esa ecuación y el plano. Bien. Fíjense lo que propone Catalina. Dice z igual a 0. ¿Bien? ¿Qué está queriendo decir esta ecuación? Me está queriendo decir que voy a incorporar, o que yo propongo incorporar, o voy a trabajar con todos los puntos cuya tercera componente, o sea, los puntos tienen tres componentes, tres coordenadas, perdón, x, y z. Yo voy a trabajar, voy a incluir en mi plano a todos los puntos cuya tercera coordenada, z, valga 0. Ahora, ¿qué le pasa a las otras dos? ¿Qué supone si yo digo, bueno, z igual a 0? ¿Qué estoy diciendo de las otras dos coordenadas, de x y de y? ¿Cuánto valen? Lo que quieran, muy bien, excelente. Cualquier valor real. Entonces, cuando yo diga z igual a 0, no solo estoy dando información sobre z, que estoy diciendo que la tercera coordenada vale 0 sí o sí, y eso es lo que estoy imponiendo, sino que también doy información sobre x y sobre y. Lo que estoy diciendo es, las otras dos coordenadas de los puntos puede ser cualquier número, no tienen ningún tipo de restricción. ¿De acuerdo? Entonces, ahí, si yo grafico z igual a 0, de hecho lo puedo hacer en GeoGebra, voy a sacar esto así se ve bien. Dale, GeoGebra. Ahora sí. Si yo acá grafico z igual a 0, lo que hace GeoGebra es marcarme, en color celeste en este caso, todos los puntos que cumplen esta condición, que su z sea 0. Y miren lo que me marcó. Básicamente todos los puntos del plano XY. ¿Bien? Todos los puntos que tienen cualquier X y cualquier Y, pero que su Z vale 0. ¿Bien? De hecho, yo ahora lo que puedo marcar también, ya que conozco este, no sé si quedó claro, si no me preguntan y lo volvemos a ver. También lo que puedo hacer, usando esta estrategia, es marcar planos que sean paralelos a ese, es decir, que sea como ese celeste que tengo ahí, solamente que subido paralelamente, ¿bien? Es decir, dos planos subidos paralelamente, o disminuidos paralelamente, ¿bien? Pero que no cambien su dirección, su orientación relativa, que no se intersequen nunca. Ahí tendrían un z, perfecto. ¿Bien? Ahí ya no serían z igual a 0. Pues si son z igual a 0, me está imponiendo que su altura, entre comillas, es decir, cuánto se aleja hacia arriba o hacia abajo del origen de coordenadas, sería nula, es decir, incluiría el origen de coordenadas. ¿Cómo harían ustedes ahora para representar un plano paralelo a ese, pero que tenga una elevación de 4 o de 5, por ejemplo? ¿Bien? Que sean todos puntos que estén como en un mismo plano, pero elevados 5 unidades con respecto al plano XY. ¿Qué ecuación utilizarían para representar todos esos puntos al mismo tiempo? Piensen. Bien, o sea, excelente. Los puntos que estoy queriendo incorporar son los que tienen la forma, ¿sí? Sus coordenadas tienen la forma x, y 5. Es decir, x, y puede ser cualquier cosa, pero z tiene que ser 5. Bien, esos son los puntos que yo quiero incorporar. Ahora, eso lo tengo que expresar en forma de ecuación. Bien, la ecuación es z igual a 5. Porque la ecuación lo que hace es imponerme la condición. Y yo la condición que estoy pidiendo es que z sea 5. Esa es la condición que les impongo. X, y puede ser cualquier número, entonces no tengo que incorporarlos en la ecuación.
lo que yo tengo que incorporar en la ecuación es la condición que impongo, ¿bien? El criterio de selección de esos puntos. Entonces, si yo, fíjense que acá, en vez de z igual a 0, si me responde GeoGebra, ¿okay? Escribo z igual a 5, fíjense que lo que aparece es un plano paralelo al plano XY, ¿bien? Son paralelos, pero la diferencia es que tiene una altura, entre comillas, de 5. ¿Qué quiere decir eso? Que todos los puntos pertenecientes a este plano, si quieren lo voy a intentar cambiar de color, ¿bien? De todo ese plano verde, tienen su tercera coordenada igual a 5. No me importa cuál es la primera y la segunda. Es decir, en XY no me interesa dónde estoy. Me interesa que su Z siempre sea 5. ¿Bien? Entonces, este es el plano coordenado XY. Este no es el plano coordenado XY, pero es un plano paralelo a él. ¿Bien? ¿De acuerdo? No sé si a alguien le quedó alguna duda. Lo mismo puedo hacer con cualquier valor de Z. Es decir, yo puedo ese Z decir Z igual a menos 3, entonces sería paralelo al plano XY, pero disminuido 3 unidades. Z igual a pi, es paralelo y subido pi unidades, y así sucesivamente. Bien, fuera estos dos. Ahora, quiero graficar, y acá ya se complica un poco pensarlo, quiero graficar el plano XZ. Bien, ¿se acuerdan que dijimos que el plano XZ, el plano coordenado XZ, es el que incluía al eje X y al eje Z? En este caso, al eje rojo y al eje azul. Bien, entonces ya más o menos lo podemos imaginar, es el que básicamente lo incluye los dos y queda perpendicular al eje verde, que es el eje Y. ¿Cómo podrían hacer? ¿Qué ecuación podrían utilizar para representar a ese plano? Bien. Ajá, acá tengo dos posibilidades. Catalina dice que Y es igual 0, ¿no? Perdón, yo quiero el plano XZ. ¿Sí? El plano coordenado XZ. Entonces, tenemos dos posibilidades. Acá Catalina propone Y igual a 0 y Rocío que X sea 0. ¿Bien? Entonces, si es el plano XZ, lo podemos pensar de esta manera. Si es el plano XZ que incluye al eje X y al eje Z, todos los puntos que pertenecen a él, ¿sí? Todos los puntos que están acá en este plano imaginario que todavía no tenemos graficado, son puntos en que yo en X me puedo mover libremente, mientras que en Z también me puedo mover libremente. ¿Bien? De hecho, fíjense que si está incorporado el eje X, yo en el eje X me puedo mover para acá, tanto como quiero. Siempre voy a estar dentro del plano que busco. Mientras que en el eje Z también puedo subir por el eje Z o bajar por el eje Z y van a estar incorporados todos. O sea, esas dos variables pueden tomar cualquier valor. ¿Cuál es la que está limitada? Queremos el plano XZ, que incluya los ejes rojo y azul. Bien, entonces, la variable, bien, la coordenada que tenemos que limitar es la otra, es Y. Bien, ¿qué significa eso? Bien, ¿por qué la tenemos que limitar? Porque fíjense que todos esos puntos que están incorporados en este plano no tienen desplazamiento en la dirección que nos marca el eje Y. ¿Sí? La dirección que nos marca el eje Y es hacia la derecha o hacia la izquierda en todo caso. Y los puntos del plano XZ, este que estamos queriendo marcar, ni se adelantan ni se van para atrás, bien, siguiendo la dirección del eje Y. Simplemente están siempre en la misma, digamos, como en el mismo plano en el que se pueden mover con respecto a X y Z, pero no con respecto a Y. Entonces, para el plano XZ, la variable que tenemos que limitar es la otra, digamos, la que no está incorporada en el nombre, que sería Y. Yo lo que voy a imponer acá es que Y sea 0. ¿De acuerdo? Si yo incorporo Y igual a 0,
GeoGebra me grafica todos los puntos en el espacio cuya segunda coordenada es 0, mientras que la primera y la tercera, X y Z, pueden ser cualquier número. Entonces miren lo que me graficó. Un plano que incorpora al eje X, que incluye al eje X, incluye al eje Z, pero cuyos puntos no tienen ningún desplazamiento en la dirección que marca Y, ni para adelante ni para atrás del origen. ¿De acuerdo? Fíjense que cualquier punto incluido acá, por ejemplo, díganme si quieren, pónganme en el chat, las coordenadas de un punto que esté incorporado en ese plano. Un punto no sencillo, no me digan el origen. Otro punto que esté incluido en ese plano. Y lo graficamos. 306. 306, me encanta. Entonces, voy a marcar el punto Q, pues ya tenía el P, 3, 0. ¿Cómo sé que está en ese plano? Porque tiene una cierta X, un cierto valor para X y un cierto valor para Z que no me interesan porque puede ser cualquiera, pero lo importante es que su Y es 0. Es decir, ese punto no está ni desplazado hacia adelante ni desplazado hacia atrás en dirección del eje Y con respecto al origen. Fíjense dónde está el punto. ¿Bien? No me interesa cuánto valen X y Y. Me interesa que en Y, perdón, X o Z, me interesa que en Y no tenga un desplazamiento en alguno de los dos sentidos. Y si ahora les pedimos un punto que no esté incluido, bien, Rocío, perfecto, el 5010 también. Y un punto que no esté incluido en ese plano, ¿qué tendría que pasar en ese punto para no estar incluido? Y tiene que tomar otro valor. Y tiene que tener cualquier valor excepto 0. Bien, 1, 2, 3, perfecto, me gusta. Vamos a poner el punto R, 1, 2, 3. Bien, fíjense que lo que tiene de molesto el espacio es que más allá de que acá estamos trabajando en el espacio, es el espacio en una representación bidimensional, que es nuestro monitor. Si yo veo el R ahí, no sé si está incluido en el plano o no, pero lo voy a tener que mover. Miren, ahora bien, veo que no está incorporado, no está incluido en mi plano. Como esperaba. Bien. Ok. Y ahora, también puedo proponer planos que sean paralelos a este, ¿sí? Pero no necesariamente el plano coordenado. Por ejemplo, si yo quiero un plano paralelo a este, que se adelante, ven que sea paralelo y se adelante en el sentido en la dirección que marca ahí, hasta, no sé, y igual a 4, todos los puntos van a tener como característica que su i vale 4. Ya no va a valer 0 su i, va a valer 4. Entonces, una forma de representarlo es poner i igual a 4. ¿Bien? Fíjense, tengo otro plano paralelo al anterior, que comparten todos los puntos de este plano, que su coordenada y vale 4. Si yo los proyecto hacia el eje Y, siempre voy a obtener el valor 4. Bien. Y ya ahora, más o menos, el que nos falta es muy fácil. Necesitamos ahora el IZ, es decir, el que incorpora, que incluye al eje verde y al eje azul. ¿Qué ecuación le vamos a imponer para obtener los puntos del plano, perdón, IZ? Bien, que la otra variable, o sea, la que no está incorporada en el nombre, X, sea 0, obligatoriamente. Dejar libres Y y Z, que pueden ser cualquier valor, pero imponer que X sea 0. Bien, que no tenga un desplazamiento hacia adelante o hacia atrás en X. Bien, fíjense. X igual a 0. Y ahí lo tenemos graficadito. Bien, incorpora los dos ejes, incluye los dos ejes, pero no tiene un desplazamiento en X.
Entonces, ahí les presento, a ver, voy a graficarlos a los tres planos coordenados. Que como verán son también, lógicamente, perpendiculares entre sí. Forman entre sí ángulos de 90 siempre, ¿no? Y estos planos coordenados dividen a todo el espacio en 8 pedazos. Fíjense, si consideramos del plano de XY para arriba, tenemos 1, 2, 3, 4 sectores, y por abajo otros 4. Entonces tenemos 8 sectores a los que se divide todo el espacio, que como antes en el plano teníamos 4 cuadrantes, en el espacio ahora tenemos 8 octantes. ¿De acuerdo? Que vienen de las combinaciones de, bueno, los tres ejes son positivos, uno es positivo y los otros dos negativos, y así sucesivamente tenemos los 8 octantes a los que dividimos nuestro espacio. Bueno, ¿para qué todo esto? ¿Por qué les traigo esta breve introducción al mundo del espacio, que quizás ya la vieron, pero me parece que valía la pena recordarla? Porque cuando nosotros estamos analizando la gráfica de un campo escalar y no queremos trabajar en el espacio, los planos coordenados suelen ser útiles. Porque fíjense, a ver, voy a volver al cono que analizamos hoy. Bien. Entonces, yo lo puedo representar así en 3 dimensiones, pero otra posibilidad que tengo es decir, bueno, a ver, ¿cómo interseca este cono a los planos coordenados? ¿Bien? Cuando yo interseco esta superficie con un plano, con una superficie plana, lo que voy a obtener van a ser puntos que pertenecen a ambos, ¿no? Puntos que pertenecen tanto a la gráfica, al conito violeta, como que pertenecen a ese plano coordenado con el que estoy trabajando. Entonces, esos puntos suelen ser curvas. Bien, ya no superficies. Tienen como un solo sentido de recorrido, no tienen área. Bien, es como si fuera una línea con diferentes formas. Bien, pero es una curva en el espacio. Entonces, les dejo un minisegundo. A ver, así ya se acostumbran un poco la mente al espacio. ¿Qué tipo de curvas yo obtendría, qué forma tendrían las curvas que obtendría al intersecar esta gráfica con los 3 planos coordenados? Es decir, con el XY, con el XZ y con el YZ. ¿Circunferencias? ¿Todas? Las que se intersequen, ¿no? ¿Pero con los 3 planos? Ah, no. Solamente con el plano de XY. Les dejo un ratito. Ya que está, aprovecho y voy a ver. A ver. Ajá, interesante. Bueno, Isabela propone 2 rectas reflejadas, tipo en forma de B, y en uno de los planos son circunferencias, en el aquí. Bien, ok, una buena propuesta. Veamos. Yo voy a intersecar, bien, a ojo, esta gráfica con el plano XY. Es decir, voy a graficar en el mismo momento esta grafiquita que teníamos la violeta con el plano XY que dijimos que tenía ecuación z igual a 0. Bien. Entonces, la intersección van a ser los puntos que pertenecen al cono y además pertenecen al plano celeste. Es decir, estos, ¿no? Es decir, los que están ahí, que se ven como si fuera una curvita, que creo que yo lo puedo marcar bien. Esos. ¿De acuerdo? Son
esos puntos los únicos que pertenecen a ambas superficies. Fíjense que todos estos que están acá pertenecen al plano, pero no pertenecen a la gráfica. Todos los que están internos a la circunferencia también pertenecen al plano, pero no pertenecen a la gráfica, porque dijimos que la gráfica no estaba llena. Mientras que todos los que están acá violetas pertenecen a la gráfica, pero no pertenecen al plano. Los únicos que pertenecen a ambas superficies al mismo tiempo son estos. Y lo que generan es una curva. ¿Bien? Una curva en el espacio. O sea, no una curva plana. Es una curva en el espacio. De hecho, esos puntos que yo tengo aquí, por ejemplo, este punto que tengo acá. No sé, cualquiera. ¿Cuántas coordenadas tiene? Si yo lo quiero representar a partir de una n-upla ordenada. ¿Cuántas coordenadas tengo que asignar? 3. 3. Necesito una X, una Y y una Z. ¿Conozco alguna de esas tres ya? Que Z es igual a 0. Z es igual a 0. Bien, y eso es lo que me impone el que esté en el plano X. Y las otras dos, bueno, tendrán algún cierto valor que justo cumpla la ecuación del conito, pero necesito 3. Por eso decimos que son curvas en el espacio, son curvas en R3, porque necesito 3 números como coordenadas para indicar sus puntos componentes. ¿De acuerdo? Ahora, si yo en vez de hacerlo con ese plano, lo interseco con, si me da bola GeoGebra, lo interseco con el XZ, fíjense que lo que obtengo como curva intersección es esto, ¿no? Ya no es una circunferencia. Es, de hecho, como si fuera una gráfica de valor absoluto, ¿no? Una P, así con un punto anguloso ahí, esa sería la curva en el espacio que obtendría. Y lo mismo si lo interseco con el IZ. ¿Ven? Mira. Entonces, esas tres curvas, si yo ya me dan la información de, bueno, si lo intersecas con el XZ, te aparece esta curva que es como un valor absoluto. Si lo haces con el IZ también, mientras que si lo haces con el XY, te aparece una circunferencia. Ya con esas tres curvas, puedo imaginarme la forma de la gráfica tridimensional. Porque las ubico una, bueno, así, la otra así, la otra así. Digo, ah, bueno, tiene pinta de cono. ¿De acuerdo? ¿Me siguen? Ese era un poco el pensamiento, era la idea de usar esas curvas, ¿sí? Ya no una superficie tridimensional, sino curvas planas, digamos, que yo las puedo pensar solo en 2 dimensiones, más allá que son curvas en el espacio, pero las puedo pensar en 2 dimensiones, y ubicarlas en los planos que me convengan para imaginarme la forma de la gráfica. Esa era una de las estrategias que se ha utilizado antes de la disponibilidad de graficadores. ¿Bien? Más o menos me expliqué. Esas curvas tienen un nombre particular. Se llaman porque eran útiles, ¿no? Y se llaman trazas. ¿Bien? Trazas en río platense. Lo escribo en el chat. Las trazas son curvas que surgen, curvas en el espacio, que surgen, si trabajamos con este tipo de campos, ¿no? Pero surgen de intersecar la superficie gráfica de un campo con un plano coordenado, o también admite, acá no lo hicimos, pero también admite que sea un plano paralelo a cualquiera de los planos coordenados. Es decir, no solamente con estos tres, sino con cualquier otro plano, pero que sea paralelo a alguno de esos tres. No cualquier plano, sino alguno paralelo al XY, alguno paralelo al IZ, o alguno paralelo al XZ. ¿Bien? Por ejemplo, yo acá podría, en vez de utilizar esto, si me deja GeoGebra,
Dale, GeoGebra, no seas malo. En vez de utilizar este, el plano XY, podría usar este también. Bien, que acá la intersección sería absolutamente nula. O podría usar el Z igual a 2. Bien, y ahí fíjense que la intersección también sería una circunferencia, pero de radio más pequeño, ¿no? Esa circunferencia también es una traza. ¿De acuerdo? Entonces las trazas son todas las infinitas curvas que podemos obtener al intersecar la gráfica de un campo con un plano coordenado o un plano paralelo a los planos coordenados. ¿De acuerdo? Y son curvas, y esto es importante, tridimensionales. Son curvas en el espacio. Que nosotros las podemos pensar como planas, ¿bien? Porque ya sabemos que si es paralelo a uno de los planos coordenados, el plano que estamos usando para intersecar, una de las tres coordenadas va a ser constante. Va a ser z igual a algo, o x igual a algo, o y igual a algo. ¿Bien? Entonces, dos pueden variar. Una se mantiene constante, lo puedo pensar como algo plano. Bien, me focalizo en las dos que varían y no en las que es constante. A eso se le llama traza. ¿Bien? Bueno. Punto. Hasta ahí estamos. ¿Más o menos me siguieron? Esas serían como las trazas, es lo que definimos como traza de un campo, de la gráfica de un campo. Ahora, usualmente, más allá que se pueden usar las trazas, es una estrategia, podemos pensar, ya vamos a ver también algebraicamente cómo tratamos las trazas. Usualmente no se usan todas las trazas, sino que se utilizan las trazas que provienen de los planos, esos que están ahí graficados. El plano XY o los paralelos al plano XY. ¿Bien? Más allá que podríamos usar el XZ o el YZ, habitualmente se usan más las que provienen del plano XY. Bien. A ver si esto funciona. Denme un segundo. Bien. Entonces, con GeoGebra, lo que podemos hacer, bueno, esto llega hasta 30, es necesario, voy a aumentar la velocidad. Un segundo. Vamos a poner de 0 hasta 4. Incrementos de 0,25. Bien. Ahí lo que tienen es, voy intersecando automáticamente. Ahí. Y me muevo, se separa. Ah, la gráfica, ¿lo ven? ¿No? Lo que está pasando. Yo lo que voy tomando son planos paralelos al XY con diferentes alturas. ¿Sí? Con diferentes valores de Z. Y voy viendo todas las intersecciones entre la gráfica cónica con esa, con ese plano. Entonces lo que voy obteniendo ahí son muchas trazas, no solamente una. Voy obteniendo una traza que mientras más grande sea el valor de Z, ¿bien? Menor radio tiene mi traza, ¿no? ¿Se ve hasta ahí lo que quiero que vean? Voy obteniendo todas circunferencias todas centradas en el origen, de menor radio, mientras más elevado sea el Z del plano con el que estoy cortando. Entonces, si yo en vez de trabajar con el gráfico, solamente graficara o pensara en esas trazas, lo que vería serían varias circunferencias, bien, a diferente altura, y a medida que estén a mayor altura, es decir, obtengan un mayor valor de Z constante, el radio de esa circunferencia va a ser cada vez menor. Entonces, es como si estuvieran formando
ese cono tridimensional, ¿sí? Ese cono continuo, pero en realidad no sería un cono continuo, serían varias circunferencias una arriba de otra, ordenadas. Eso también me da una idea de cómo es la forma de la gráfica usando curvas, no necesariamente una superficie. Bien. Entonces, esa es una estrategia bastante útil. ¿Y por qué se eligió más que nada el plano XY frente a los otros planos, al XZ o el YZ? Porque acá nosotros también le podemos asignar una cierta interpretación a estas trazas. Fíjense en lo siguiente. Acá, no sé si me entendieron cómo se van construyendo. Yo sé que esto no es fácil, que requiere mucha visión tridimensional, que para ciertas personas es fácil y a otras personas le cuesta un montón. Así que, repito, me van preguntando y parando todo lo que necesiten. Ahora, si yo acá busco una traza cualquiera, a ver, lo voy a frenar. En algún lugar que se vea bien. Por ahí. Yo intersequé el gráfico, la gráfica, con este plano que tiene z igual a 1,75. ¿Bien? Y obtuve esta circunferencia. Ahora, si yo, en vez de analizarlo desde lo geométrico, como veníamos haciéndolo ahora, volvemos a nuestro problema de la placa con la concentración y todo eso que estuvimos viendo, le incorporamos toda esa información. ¿Cómo puedo pensar esa traza desde utilizando toda esa información del modelo o del fenómeno que estamos queriendo describir? ¿Qué es esa traza? ¿O cómo podrían pensar, qué información podrían obtener de esa traza, bien, con respecto a nuestro problema planteado? La concentración en algún tiempo, en alguna parte de la superficie de la cápsula de Petri. Bien, no sé si tiempo, pero acá el tiempo, fíjense que no está como variable. Nosotros no estamos analizando el tiempo del proceso. Nosotros teníamos tres variables, que eran dos, eran las coordenadas del punto en la placa, y la tercera, que sería la z, bien, nosotros la pensábamos como la concentración del antígeno. Entonces, esa curva que tenemos ahí en negrito, ¿qué información me está dando con respecto a este problema? ¿Cómo la podemos pensar para este problema? Serían las coordenadas que tienen esa concentración Z. Bien, fíjense, que yo haya fijado z igual a 1,75, que hasta ahora lo veníamos viendo como algo geométrico, tipo puntos que están a esa cierta altura, entre comillas, con respecto al plano XY, ahora lo puedo pensar desde el modelo. Z igual a 1,75 para mi problema significa que la concentración de antígeno es 1,75. ¿Bien? Y yo obtengo esos puntos de esa circunferencia. Esos puntos son todos los puntos con la concentración de antígeno de 1,75. Serían todos los puntos que se corresponden, ¿bien?, a esa concentración de antígeno específicamente, que no es ni mayor ni menor, que es igual a 1,75 ppm. ¿De acuerdo? Entonces, si yo esa curvita que está en el espacio, ¿bien?, que está a una cierta altura, que tiene puntos con tres coordenadas, la proyecto, la aplasto contra el eje XY, ¿bien?, la bajo hasta el eje XY, y lo pienso como un sistema bidimensional, ¿bien?, es decir, ahora elimino el eje Z, solamente me quedo con sus coordenadas XY, me está hablando, ¿bien?, me está dando como información los puntos de la placa, las coordenadas de los puntos de la placa que tienen esa concentración, 1,75. Bien, sería una curva que tiene el mismo nivel de imagen. En este caso, un nivel de 1,75 ppm de concentración. ¿De acuerdo? Entonces, a esa curva se le llama curva de nivel. Justamente por eso. Porque son curvas planas que representan todos los puntos del dominio con el mismo nivel de imagen, es decir, que comparten la misma imagen. ¿Cuál es esa imagen? En este caso, 1,75. Podría dejar que esto baje un poco más.
me da bola. Baja. Que baja un poco más hasta, no sé, 0,75. Y si hago lo mismo, proyecto sobre el plano XY y me quedo con esa curva, serían las curvas del plano, una curva del plano, los puntos del plano, o del pertenecientes al dominio, que tienen el mismo nivel de imagen, que en este caso es distinto, es 0,75. Entonces acá tengo otra curva de nivel distinta que la anterior. A ver, entonces, la diferencia entre traza y curva de nivel. Qué buena pregunta. La traza, bien, proviene de la intersección entre la gráfica de un campo y un plano coordenado o alguno paralelo a ellos. Punto. Es una curva en el espacio. Los puntos que pertenecen a esa curva tienen tres coordenadas, X, Y y Z. Una de esas tres va a ser constante, porque eso significa intersecar con un plano coordenado. Ahí termina la definición de traza. Puedo tener trazas. Esta es la que estamos mostrando ahí, esa negrita que está ahí, es una traza. Podemos obtener otras con diferentes zetas y también con los otros planos coordenados. Tenemos un montón de trazas. Ahora, las curvas de nivel son curvas bidimensionales. O sea, son curvas cuyos puntos tienen dos coordenadas. No tres. No tienen X y Z, tienen solo X e Y. Es decir, yo esa traza que tengo ahí graficada la tengo que proyectar al plano XY. O sea, la aplasto sobre el plano XY y elimino el eje Z. Es decir, transformo esos puntos que tienen tres coordenadas en otros que tienen dos. Solo la X y la Y. La Z la puedo eliminar porque se supone que es constante, por eso estoy haciendo curvas de nivel, porque estoy considerando zetas iguales siempre. ¿Bien? Entonces, esas curvas que ahora están en el plano, las tengo que graficar en el plano, no en el espacio, son curvas de nivel. ¿De acuerdo? Yo acá, no sé si se nota la diferencia. Se usan más o menos para lo mismo las trazas y las curvas de nivel. Pero desde una perspectiva matemática tienen una definición completamente distinta. Unas son curvas en el espacio, otras curvas en el plano. Yo acá lo que tengo es esta cosa bonita, que lo que va haciendo es ese proceso. ¿Bien? Eso lo que están viendo ahí es, acá se están generando las trazas, ¿no? Va bajando el plano, va cambiando el valor de z, se van intersecando y aparece traza, 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 traza. Ahora, cuando esas trazas las proyecto al plano XY, que es lo que se ve acá abajo, ¿bien? Ya esa proyección elimina el z. ¿Bien? Simplemente me quedo con las X y las Y, que son las que varían, porque las Z son constantes en cada traza. ¿Bien? Entonces, como ahora en vez de tener tres coordenadas, tengo dos, tengo X e Y, no las voy a graficar acá esas proyecciones, las voy a graficar en un sistema bidimensional, que es este que tienen acá. ¿Bien? Que lo voy a agrandar si se ve mejor. Bien. Entonces, acá tengo graficadas las trazas, que son esas negritas que van viendo ahí, y acá tengo graficadas las curvas de nivel. ¿Bien? Y esta diferencia es central. Estas curvas que tengo a la derecha, que son las trazas, que son algunas trazas, ¿no? Son curvas en el espacio, circunferencias en el espacio, mientras que las curvas de nivel, que obviamente están relacionadas, pero las curvas de nivel son circunferencias en el plano XY. Acá Z no aparece como variable representada en el sistema cartesiano. Lo que sí yo voy a tener que hacer es decir, bueno, esta curva de nivel, la de mayor radio, corresponde a un nivel de Z, o en este caso de concentración, de tanto. 0,25. La siguiente 0,50, 0,75, 1, y le voy asignando yo, digamos, voy aclarando cada curva de nivel para qué nivel provenía, ¿no? De qué nivel se obtuvo, a dónde puse el Z para generar la traza y proyectar. ¿Bien? Entonces, ahora, cuando yo observo esto, es lo que me puede dar una cierta información acerca de la forma de la gráfica.
Profe, Sí, y a partir, ponerle que solamente tenemos las curvas de nivel, sí. ¿no podemos saber a qué Z en este caso pertenece? No. Ah, Porque, digamos, este mismo conjunto de circunferencias, dependiendo, o sea, si cambian los zetas que le corresponde a cada circunferencia, me puede generar esta superficie u otras. claro. O sea, sí sabemos que pertenecen a un Z constante cada una, Sí, eso sí. pero no sabemos cuál. No. Ah, ok. O sea, eso se tiene que dar como dato, o si construyen esto, lo tienen que incorporar. Es decir, este vale para tal Z, para tal Z, para tal Z. Claro. ¿De acuerdo? Entonces, este conjunto de algunas curvas de nivel se llama mapa de contorno. El mapa de contorno no es más que un conjunto de algunas curvas de nivel, ¿sí? Que sirven para darme la idea de cuál es la forma o el comportamiento de mi función, de mi campo escalar. Entonces, fíjense, si a ustedes en vez de darle esto, le hubieran dado este mapita de contorno bonito que tenemos ahí, y les dice, bueno, fíjense, las de mayor radio tienen Z igual a 0,25, mientras que esta, que es la de menor radio, tiene Z igual a 2,75. ¿Eso qué quiere decir? Que mientras Z sube, es decir, en mi gráfico tridimensional, mientras yo me estoy moviendo hacia arriba, el radio de las circunferencias, el radio de las trazas, porque ahora estoy en el espacio, el radio de las trazas sería cada vez menor. Es decir, yo más cerca del plano XY estoy, tengo que ubicar trazas de mayor radio. Y mientras aumento en la cantidad de Z y me voy moviendo hacia arriba, el radio de esas trazas va siendo cada vez menor. Eso me da la idea de que estoy trabajando con este tipo de gráfico. Y de hecho, fíjense que si yo me muevo en delta Z iguales, acá me estoy moviendo cada 0,25, los radios también disminuyen de manera homogénea, ¿no? Como siempre la misma cantidad. Eso lo puedo pensar como si fuera un conito. Es decir, si yo subo lo mismo, se achica lo mismo el radio. Subo lo mismo, se achica lo mismo. Subo lo mismo, se achica lo mismo. ¿Y eso lo tendrían que dar como dato? ¿Qué? Que, por ejemplo, a tal Z le pertenece tal Sí, radio. sí, sí. Sí, exacto. Y porque Isabela hizo una pregunta en el chat sobre cómo sabemos para dónde va, si para arriba o para abajo. Bien, exacto. Para eso necesitan el Z. Fíjense que si el Z fuera al revés, es decir, el menor Z corresponde a las que tienen menor radio, ahí el cono lo pensarían al revés. Mientras más cerca del plano XY estoy, tengo radios más pequeños, y mientras más subo, más se amplía esa radio. Entonces el cono quedaría en sentido opuesto. ¿De acuerdo? Por eso es importante el Z en los mapas de contorno. No es un dato que puede estar o no. El mapa de contorno está formado por las curvas de nivel y con la aclaración del Z de cada una. Bien. O también puede pasar, por ejemplo, supónganse que yo ahí les digo que les comento el caso. Les digo, bueno, este gráfico, este conito, representa la concentración en un gel donde yo sembré en el origen de coordenadas. Bien, y esto está difundiendo, se está moviendo hacia afuera. Y les digo, ¿cuál de esas curvas de nivel tiene el Z más grande? Aunque no se lo dé de dato, ustedes pueden relacionarlo, pensarlo en relación al problema. Me dicen, bueno, si se sembró en el centro se supone que hay mayor concentración. Bien, y tendría, por lo tanto, la circunferencia de menor radio ahí. Entonces, las de menor radio son las que tienen mayor concentración. No al revés. Porque si fuera al revés, el comportamiento sería inverso. Tendría poca concentración en el centro y crecería hacia afuera. ¿De acuerdo? Entonces, eso es importante y es pensable, digamos, en cada caso. Pero es importante que ese dato de alguna manera se los demos. Se los demos. Bueno, miren esto. Fíjense ahora, vamos a hacer lo mismo. Profe, Sí, perdón, me queda una duda que es como que lo veo, pero no lo veo. sí. Si pusimos, digamos, lo que hayas plantado, digamos, el cultivo, en el centro de coordenadas sería 0, 0, 0. ¿No? El origen de coordenadas es 0, 0, 0, sí. Ajá. Y
Si ahí es donde tiene que haber mayor concentración, ¿por qué el máximo está en 3? Que no es el origen de coordenadas. No, porque a ver, el origen de coordenadas en la placa, o sea, la placa estaría acá, Ajá. en el sistema bidimensional, ¿no? Ah, ok, sí. En la placa, tu origen de coordenadas sería el 0, 0. Sí. Ahora, si vas al espacio, si ya incorporas el eje Z, vos tendrías la información de la posición en la placa y además de la concentración en ese punto. Ahora entiendo. ¿De acuerdo? Entonces, vos... Claro. el En el origen- centro de coordenadas es 3, Exacto. la ppm. Por eso, Ah. tu pregunta fue correcta. O sea, tu pregunta inicial fue, ¿el origen de coordenadas es el 0, 0, 0? Sí, pero no necesariamente está incluido en la gráfica. Claro. ¿Bien? O sea, incluido en la gráfica va a estar el punto con X e Y 0 y con la Z que le corresponde a la concentración en ese punto. Claro, y por eso ahí vamos a tener, en el plano bidimensional, vamos a tener la circunferencia de menor radio. Claro, de hecho va a ser En un el punto. Claro, No es solamente el origen ahí. ahí está. Ahora sí, ya me quedó claro. Gracias. De nada. Miren, vamos a hacer lo mismo. Ahora, esto lo voy a checar un poco. Esperen que voy a... Un segundo, un segundo. ¿Por qué no me lo iguala? Qué malo. Bueno. Lo que voy a hacer ahora es mostrarles otro de los campos que estábamos utilizando. Bien, que se acuerdan que era el primero. Acá vamos a hacer lo mismo, a ver si se ve. Ahí tenemos en nuestro plano, va intersecando. Lo que no me está mostrando son las curvas de nivel. Y ahí vimos algunas de las trazas, ¿no? Que son también circunferencias, como en el caso anterior. Esto estaría buenísimo que me lo muestre. Ahí está. Y ahí está dibujando su mapa de contorno. ¿Bien? Mire, acá este mapa de contorno tiene para zetas más pequeños, aparecería este punto, y a medida que vamos subiendo, en Z aparecería esta, después esta, y así sucesivamente. Es decir, aumenta el radio de la curva de nivel, o de la traza, si lo vemos en 3 dimensiones, a medida que aumentamos en Z. ¿Bien? Ahora, eso ya les da la idea de que esta superficie, en comparación con la anterior, ya no tiene un máximo y disminuye en cualquier dirección y sentido, sino que ahora tiene un mínimo y aumenta en cualquier dirección y sentido. Acá las zetas van a ser más pequeñas mientras más cercanas al centro están, y más grandes mientras más alejadas están. A diferencia en sentido opuesto al que habíamos visto antes, donde las mayores eran las del centro y las menores eran las más alejadas. Bien, eso ya les da una diferencia de orientación de la superficie. ¿Y qué otra cosa, qué otra diferencia ven entre ese mapa de contorno con el anterior? En la forma del mapa de contorno. Acá fuimos haciendo planitos, o sea, las zetas fueron cambiando de a 1. 12, 13, 14, 15, 16, así. ¿Qué diferencia ven entre ese mapa con el que habíamos dibujado antes para el cono? Ahí aumenta la cantidad de líneas a medida que Z crece. Bien, esa es una diferencia. ¿Y qué otra diferencia ven en la forma del mapa? Que el espacio entre línea y línea ya no es el mismo. Bien, fíjense eso. Antes, ¿se acuerdan que las circunferencias estaban como de manera regular, ¿no? Aumentaba siempre la misma cantidad del radio. ¿Sí? Entonces, si se duplicaba, aparecía la segunda curva de nivel, tenía el doble de radio. La tercera, el triple de radio de la primera, cuádruple. Acá no. Acá la primera ya tiene un radio de 1. La segunda no tiene un radio de 2. Fíjense, tiene un radio de 1, algo. De hecho, 1,4 parece más o menos. Y la tercera no es el triple, es de 1,7, por ejemplo, y así. ¿No? De hecho, mientras más nos alejamos, las más de mayor radio, más cerca están entre sí, mientras que las de menor radio están más lejos entre sí.
Eso también les da una idea de que eso no es un cono. O sea que no siempre, si nos elevamos la misma cantidad, el radio aumenta lo mismo. Eso es lo que genera esta sensación del cono de tener trazas rectas. Sino que lo que genera es un comportamiento curvo, ¿no? Como que en la zona cercana al vértice, las imágenes están ahí más cerquita entre sí. ¿Bien? Esto, a ver, no esperamos que ustedes se den cuenta que con ese mapa de contorno digan, ah, listo, tiene esta forma exactamente, pero más o menos para que vayan viendo estas pequeñas diferencias en la información de los mapas de contorno. Bien, y ahora, fíjense en esa circunferencia, en esa superficie, la roja que tienen ahí, si yo busco trazas, ya no con el plano XY o con paralelos al plano XY, sino con los otros, con el IZ, el XZ o paralelos, ¿qué obtengo? ¿Qué curvas obtengo al intersecar? ¿Parábolas? Parábolas. Bien, perfecto. Se los muestro, a ver. Si me hago la GeoGebra nuevamente. Dale, ahí. Bien, fíjense. Si interseco, en ese caso con el plano XZ, la intersección es una parábola. Por eso se llama paraboloide. ¿Bien? Porque la intersección con los planos XZ y Z son parábolas. Y se llama paraboloide circular porque la intersección con el plano XY o sus paralelos son circunferencias. ¿De acuerdo? Combinando esa información, o sea, su nombre se está refiriendo a las trazas, de hecho. ¿Bien? Se llama paraboloide porque la traza con el XZ y el YZ son parábolas, circular porque con el XY son circunferencias. El otro que habíamos visto era, a ver, acá, era este. Las trazas con el plano XY o sus paralelos van a ser elipses, como ya lo habíamos visto en la última clase, pero fíjense que si las intersecciones con el plano XZ o YZ también son parábolas. Por eso también es un paraboloide, pero va a ser un paraboloide elíptico. ¿Sí? Es un paraboloide porque las trazas con el XZ y el YZ son parábolas, pero elíptico porque las trazas con el XY son elipses. ¿Sí? De hecho, miren, si hacemos lo mismo que antes, a ver si funciona. Ahí tenemos un mapa de contorno. ¿Qué fue eso? Ay, no. Porque está graficando eso también. Perdón. Ahora sí. Miren qué bonito es un mapa de contorno. Ahí ya podemos ver grandes diferencias. Bien, podemos diferenciar con el mapa de contorno un paraboloide elíptico de un paraboloide circular, porque sus trazas, sus curvas de nivel son elipses. Bien, o sus trazas son elipses en el espacio. Y fíjense que a medida que aumenta Z, el radio o los semiejes de las elipses son más pequeños. Entonces eso nos da idea de que disminuye. Bien, o sea que tiene un máximo y en cualquier dirección que nos movemos de ese máximo va a disminuir la Z. Bien, bueno, espero haberme más o menos explicado. ¿Sí? Entonces, un poco esto es que vean que tenemos dos maneras distintas de representación que tienen ventajas y desventajas. ¿Bien? El gráfico en 3 dimensiones es muy bueno a la hora de analizar, girar, ver detalles, ¿bien? Como es mucho más explicativo, pero requiere software, básicamente. Trabajar en el espacio no suele ser muy adecuado, muy útil, siempre, o no lo tenemos a mano todo el tiempo. ¿Bien? Y además requiere que nuestra mente lo piense espacialmente, que no suele ser fácil. ¿Bien? Pero tiene esas ventajas. Y además vemos todos los puntos de la gráfica, o al menos gran parte de los puntos de la gráfica, así que para ver comportamientos suele ser útil. Ahora, los mapas de contorno suelen ser sencillos, ¿bien? De hecho,
¿Cuántas curvas de nivel voy a graficar en un mapa de contorno? No tantas. ¿Bien? No necesito. Si yo grafico todas las curvas de nivel de ese campo escalar, ¿qué vería? Todas. O sea, interseco con todos los z posibles. No con algunos, como acá. La proyección. Sí, pero ¿qué vería en el plano XY? Si grafico todas las curvas de nivel. Que serían todas elipses, en ese caso, excepto la central, que es un punto. Una mancha. Más todavía. Ni siquiera una mancha vería. O sea, como cada punto del plano, como cada punto XY de ese plano perteneciente al dominio, tiene una imagen, es decir, tiene una cierta z, y por lo tanto pertenece a una cierta curva de nivel, yo lo que vería sería todo el dominio pintado de negro. ¿Bien? Porque serían infinitas elipses una al lado de otra, sin ningún tipo de separación entre ellas, y por lo tanto vería un cuadrado negro marcando todo el dominio. Ni siquiera un cuadrado, sería todo el plano R2 marcado en negro. Por eso, o sea, los mapas de contornos no sirven si grafico todas o muchas curvas de nivel. Elijo algunas nomás, pero algunas representativas, algunas que me den información sobre más o menos cómo se comporta el campo. Entonces, cuando nosotros les pidamos un mapa de contorno, no me hagan ni una o dos curvas de nivel, pues son un poco, pero tampoco se pongan a hacer 20. Bien, hemos visto exámenes con un mapa de contorno con 20 curvas de nivel como innecesario. Con que hagan 4, 5 curvas de nivel, mientras sean representativas de lo que quieren mostrar, está bien. ¿Ok? Bien. Punto. Eso es lo que quería comentarles ahora. Ahora, de manera muy rápida, porque no quiero dejar esto colgado, les muestro lo que son las definiciones de estos elementos que vamos a utilizar. Por un lado, las trazas. Bueno, una traza de una función de dos variables f es la curva que se obtiene al intersecar la gráfica de f con algún plano coordenado o algún plano paralelo a él, o a ellos. Bien, lo mismo que dijimos antes, trazas. Mientras que la curva de nivel, bien, que se simboliza así, c sub k, de una función de dos variables f, es una curva en R2, y acá es donde tenemos que subrayar, bien, es una curva en R2, en el plano, no en el espacio, cuya ecuación es esta, es decir, una curva que cumple, que o sea, son los conjuntos de puntos XY, donde la imagen de esos puntos XY con respecto al campo que estamos trabajando, nos dan siempre la misma K. ¿Bien? Entonces, ¿qué significa esto? Que si a mí me dicen, bueno, grafica C sub 3, por ejemplo, lo que me están pidiendo es que grafique todos los puntos del dominio de la función que cumplen la condición de que la imagen de esos puntos, bien, para el campo que estamos analizando, nos da 3. Bien, dicho de otra manera, uso un plano z igual a 3, me fijo todos los puntos, bien, genero la traza, bien, que sería la curva intersección, proyecto y me quedo con los puntos con coordenadas XY, los puntos con 2 coordenadas, cuya imagen vale 3. Esa sería Z sub 3, la curva de nivel 3. La curva de nivel con el nivel igual a 3, con Z igual a 3, o con K igual a 3. ¿Ok? Lo que vamos a ver la próxima clase, el viernes, es cómo esto, que lo vimos hoy desde una perspectiva más intuitiva y desde lo gráfico, trabajarlo desde lo algebraico. Cómo hallamos curvas de nivel si conocemos la ley del campo y no tenemos que usar un graficador, porque si no, para eso grafico, hago la gráfica y ya está. Bien, ¿cómo podemos trabajar con curvas de nivel desde una perspectiva algebraica? Espero que no quede. Voy a cerrar esto. Bien, y ahí tienen dos aclaraciones importantes. Las curvas de nivel son curvas en R2, es decir, yo la voy a graficar en todo caso sobre el dominio, no en un sistema tridimensional.
Y podemos pensar a las curvas de nivel como el conjunto de los puntos del dominio que generan la misma imagen, la imagen K, ¿no? Esta que tenemos acá. ¿Bien? Y esta es su definición, ¿bien? En notación de conjunto. Las curvas de sub K, lo mismo que hicimos recién, pero genérico. Son los puntos de R2, yo acá pondría del dominio de F, porque no necesariamente es de R2 en general, sino también las restricciones del dominio importan, tal que la imagen de esos puntos, si aplicamos F, es constante e igual a K. ¿Bien? ¿Me expliqué? ¿Alguna pregunta al respecto? Si no, nos vemos el viernes. Profe, una consulta, pero sobre los talleres.